Su respiración se quedó atrapada en su garganta cuando el mundo que Christopher Blackwood creía perdido hacía mucho tiempo apareció de repente ante él en la forma más inesperada, haciendo que su corazón latiera con un dolor nuevo y olvidado, y al mismo tiempo con una esperanza loca y peligrosa. Christopher Blackwood, a pesar de sus 45 años, cargaba sobre sus hombros una insoportable carga de pérdida que en los últimos años se había convertido en un vacío silencioso. Su fortuna ascendía a millones y su nombre era sinónimo de éxito en el mundo empresarial. Pero toda esta riqueza no podía llenar la profunda herida que dejó la desaparición de su esposa, Emily. Habían pasado 5 años desde aquel misterioso día en que Emily simplemente se desvaneció, dejando tras de sí solo cientos de preguntas sin respuesta y un amargo sabor a desesperación. La policía se rindió, alegando falta de pruebas, y Christopher se quedó solo con su dolor en una mansión espaciosa pero sin vida, donde cada rincón le recordaba su ausencia. El lujo que lo rodeaba era solo una jaula de oro que ocultaba el vacío interior. Vivía, pero no sentía la vida. En una tarde sofocante, con la ciudad derritiéndose bajo el abrasador sol de agosto, Christopher conducía por un barrio que solía evitar, camino a una de sus reuniones habituales. Era una zona bulliciosa y ruidosa, donde los edificios antiguos se apiñaban con los nuevos, y las aceras bullían de una vida ajena a su mundo estéril. El aire estaba impregnado de un olor a especias, gasolina y polvo húmedo, y los sonidos de los vendedores ambulantes, las risas de los niños y las bocinas de los coches se fundían en un solo zumbido. Su sedán negro blindado avanzaba lentamente entre la multitud como un cuerpo extraño, un marcado contraste con la realidad que lo rodeaba. Su mirada vidriosa se deslizaba sobre los rostros que pasaban, sin esperar ver nada que lo sacara de su habitual aturdimiento. Pero entonces, entre la multitud, su mirada se posó en algo completamente inesperado. En un puesto abandonado que recientemente había vendido fruta, había una niña pequeña. Probablemente tendría 10 u 11 años. Su piel era oscura, del color del café con leche, y su cabello estaba trenzado en coletas apretadas, adornado con cuentas de colores. Sus ojos, grandes y atentos, parecían ver demasiado para su edad. Su ropa era sencilla pero limpia y parecía haber un brillo en su cuello. Christopher sintió una inexplicable punzada en el pecho, lo que lo obligó a mirar con más atención. Y entonces lo vio. Colgaba de una fina cadena sobre la clavícula de la chica, un collar de esmeraldas, no una esmeralda cualquiera, sino una piedra única, especialmente tallada, que emitía una luz verde intensa y profunda. No había dos iguales en el mundo. Era el mismo collar que le había regalado a Emily en su 5º aniversario de bodas, el único de su tipo, el mismo que llevaba el día de su desaparición. El mundo que rodeaba a Christopher se había reducido a ese pequeño detalle. Algo en su pecho se quebró y luego empezó a latir con fuerza. El impacto fue tan ensordecedor que por un instante olvidó cómo respirar. Le sudaban las palmas de las manos. No, era imposible. Era un error. Habían pasado 5 años. Emily se había ido. Su collar no podía estar allí, en el cuello de alguna desconocida callejera. Su mente buscaba desesperadamente una explicación lógica, pero su corazón ya estaba lleno de un destello de desesperada y salvaje esperanza. Conocía ese collar, cada faceta, cada matiz. Era parte de su historia, un símbolo de su amor por Emily, y ahora estaba aquí. «Detén el coche». Su voz sonaba ronca, casi irreconocible, pero el conductor, su fiel Michael, respondió de inmediato reduciendo la velocidad a un lado de la carretera. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete.
Christopher sintió una oleada de adrenalina corriendo por sus venas, ahuyentando años de entumecimiento. Esa esmeralda, un faro en la niebla de su dolor, apuntaba a una posibilidad que parecía demasiado improbable para ser cierta. Pero tenía que saberlo. Sus pensamientos volaban como pájaros atrapados. ¿Quién era esta chica? ¿Dónde lo había conseguido? ¿Había visto a Emily? O peor aún, ¿había encontrado el collar en un lugar relacionado con su desaparición? Las preguntas lo asaltaron, exigiendo respuestas. El dolor del misterio sin resolver que había arrastrado durante tanto tiempo se volvió repentinamente intenso, casi físico, y con él llegó un deseo feroz y obsesivo de saber la verdad, sin importar el costo. 5 años de oficialismo no lo habían llevado a ninguna parte, dejándolo en la oscuridad. Ahora tenía una pista débil, casi invisible, pero una pista al fin y al cabo. «Espérame aquí», le dijo a Michael antes de abrir la puerta y salir. El aire era caluroso y denso, cargado de olores y ruido. Él, vestido con un traje caro, no solo se sentía fuera de lugar, sino completamente ajeno. Era como un pez sacado de un acuario, asfixiándose en un entorno desconocido. La chica, como si percibiera su mirada, levantó la cabeza. Sus grandes ojos oscuros se encontraron con los suyos, y no había en ellos ingenuidad infantil, solo cautela y sospecha. Era claramente una persona de la calle, acostumbrada al peligro y a los desconocidos. «Oye, chica», intentó hablar con calma, pero la emoción le temblaba la voz. Dio un paso hacia ella. Yamila, pues ese era el nombre de la chica, no respondió. Sus ojos recorrieron rápidamente su costoso traje, su aspecto limpio y cuidado. Un cálculo instantáneo, mezclado con aprensión, brilló en su mirada. Gente como él no solía aparecer en su barrio sin segundas intenciones. Inmediatamente lo consideró una amenaza potencial. Como un animal salvaje se quedó paralizada, lista para huir. «Espera, no te haré daño», intentó Christopher suavizar la voz. Su tono se volvió más amable, pero sus intentos parecían torpes. No estaba acostumbrado a hablar con niños de la calle. No estaba acostumbrado a que su apariencia pudiera causar miedo. En su mundo, la gente solía gravitar hacia él, no huir de él. La niña se giró bruscamente, dando un paso atrás, apretando con más fuerza la vieja y andrajosa muñeca de trapo. El collar que llevaba al cuello se balanceaba, destellando verde bajo la luz del sol, como burlándose de su impotencia. Era rápida y ágil. Antes de que Christopher pudiera dar un paso más o decir otra palabra, Yamila se había lanzado entre los puestos de verduras, deslizándose con destreza por el estrecho pasaje entre 2 edificios. «¡Alto!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Ella se fue tan rápido como había aparecido, dejándolo de pie en medio del ruido y el bullicio, sintiéndose aún más perdido y estúpido que antes. Su intento de contactarla había fracasado estrepitosamente. Sintió una profunda decepción, pero una nueva determinación la disipó rápidamente. No podía rendirse. Este collar era la clave, o al menos el principio. Miró a su alrededor, intentando averiguar a dónde se habría ido. Las calles eran un laberinto de callejones desconocidos. Para él, un hombre de otro mundo, era un espacio hostil. Regresó al coche con el rostro pálido, pero sus ojos brillando con un fuego inusual. «Vamos a encontrar a esta chica, Michael», dijo Christopher en voz baja y con una determinación férrea. «Cueste lo que cueste, necesito todo lo que puedas averiguar sobre este barrio, sobre estas calles, sobre estos niños. Quiero conocer cada tienda, cada callejón, cada casa». Michael asintió sin hacer preguntas. Conocía a su jefe lo suficiente como para saber que cuando Christopher Blackwood decidía algo, lo cumplía. Y ahora, en sus ojos, Michael veía no solo deseo, sino obsesión.
Los siguientes días fueron una búsqueda agotadora pero incesante de Christopher. Regresó a la zona una y otra vez, a veces a pie, a veces en coche, intentando pasar desapercibido para no llamar la atención, pero su apariencia siempre lo delataba. Era un forastero. Intentó interrogar a los lugareños, a los vagabundos, a los comerciantes, pero nadie quería hablar con él. Un hombre rico de otro mundo. Sus preguntas eran respondidas con silencio, miradas sospechosas o una reticencia manifiesta a entablar conversación. Algunos simplemente se daban la vuelta, otros se marchaban apresuradamente, otros murmuraban palabras ininteligibles. Los niños de la calle que veía desaparecían como sombras a medida que se acercaba. Christopher compraba comida en los restaurantes locales, fingía mirar la mercancía en los puestos, intentando encajar, pero cada vez era una actuación dolorosa e incómoda. Se sentía ridículo, pero su determinación no flaqueó. Toda su vida pasada, todas sus habilidades parecían inútiles en este mundo nuevo y desconocido. Era multimillonario, pero aquí, en estas calles, estaba indefenso. Su dinero y sus contactos no podían hacer que una chica de la calle confiara en él. Por la noche, despierto en su enorme cama vacía, Christopher daba vueltas en su mente a la imagen del collar de esmeraldas, su brillo, los ojos de Yamila. La esperanza se enfrentaba a la desesperación. Era solo un collar similar, igual de único. Number, su mente se negaba a aceptarlo. Conocía a Emily, conocía sus cosas. Esto era suyo. Cada noche era una tortura, cada día un nuevo desafío. Imaginó 100 escenarios, cada uno más aterrador que el anterior. ¿Qué le había pasado a Emily? ¿Por qué esta chica tenía el collar? ¿Estaría Emily viva? ¿O Yamila estaría relacionada de alguna manera con su desaparición? Sus desesperados intentos por contactarlo rozaban la obsesión. Intentó dejar una bolsita de comida y un juguete en el banco cerca del kiosco donde vio a Yamila por primera vez con la esperanza de que lo tomara. La bolsa permanecía intacta durante horas, luego desaparecía y nunca supo quién la había cogido. Intentó simplemente sentarse en el banco con la esperanza de que pasara para poder entablar conversación. Pero Yamila parecía evitarlo como un fantasma. Cada vez que creía verla, desaparecía al instante entre la multitud. Era una maestra de la invisibilidad callejera, sigilosa y escurridiza. Christopher empezó a sentir que esta búsqueda infructuosa lo estaba volviendo loco poco a poco. Su vida normal, su negocio, se desvanecieron en un segundo plano. Todos sus pensamientos estaban ocupados solo con esta chica y el collar de esmeraldas. El dolor por la pérdida de Emily, atenuado durante años, ahora ardía con renovado vigor, haciéndole sufrir. Repasó mentalmente los últimos días antes de la desaparición de Emily, buscando alguna pista, alguna señal. Nada, solo vacío. Y ahora, esta chica, este collar, rompía ese vacío, abriendo un nuevo y doloroso capítulo en su vida. No podía rendirse, no ahora, cuando aún había una sombra de esperanza. Sabía que sus métodos no funcionaban. Era demasiado obvio, demasiado predecible para un niño de la calle que había aprendido a sobrevivir confiando en sus instintos y la cautela. Necesitaba algo diferente, necesitaba un enfoque diferente. No sabía qué era, pero sentía que debía encontrarlo. Contra todo pronóstico, Christopher Blackwood, quien una vez controló miles de millones, ahora se sentía completamente indefenso ante una niña que tenía la clave de su pasado. Christopher Blackwood se dio cuenta de que sus métodos habituales, los de los grandes negocios y las oficinas respetables, no solo eran inútiles, sino también perjudiciales en la calle. Era como un elefante en una cacharrería. Sus pasos torpes asustaban a la frágil criatura que buscaba desesperadamente. Lo que necesitaba era un enfoque diferente, más sutil, más paciente, imbuido de un genuino deseo de comprender en lugar de dominar. Empezó a cambiar de táctica.
En lugar de intentar acercarse a Yamila directamente, empezó a recorrer las mismas calles, pero de forma diferente. No la buscaba ni la seguía. Simplemente se sentaba en uno de los viejos bancos del parque cercano o en el puesto de frutas, fingiendo leer el periódico o simplemente observando la vida bulliciosa del barrio. Aprendió a ser parte del paisaje, a no perturbarlo. Empezó a notar el ritmo de la calle, sus flujos ocultos, sus reglas tácitas. Observó cómo interactuaban los lugareños, cómo los niños jugaban a sus juegos sencillos, cómo los comerciantes ofrecían sus productos. Aprendió a ser invisible en este mundo, igual que Yamila lo era para el suyo. Pasaron los días, convirtiéndose en semanas. Christopher aún veía a Yamila de vez en cuando, fugazmente, por un instante, mientras se movía entre la gente como un fantasma. El collar aún brillaba alrededor de su cuello, pero ya no corría tras ella, simplemente la observaba. Un día, sentado en un banco, vio a Yamila intentando ayudar a una anciana a recoger unas verduras caídas. Sus movimientos eran rápidos y hábiles, sin el menor asomo de vacilación. No esperaba gratitud. Simplemente desapareció en cuanto terminó. Era la primera vez que Christopher la veía como alguien más que la dueña del collar, sino como alguien capaz de bondad y generosidad. Empezó a dejarle pequeños paquetes, no en el banco, donde sería demasiado obvio. Encontró lugares ocultos donde los niños de la calle solían mirar. Una caja vacía detrás de los cubos de basura, un pequeño hueco en la pared de una casa vieja. Dentro no había juguetes, sino comida, pan fresco, fruta, a veces incluso sopa caliente en un termo. Nunca la vio llevárselos, pero siempre desaparecían. Era su intento silencioso y constante de demostrar que no era el enemigo, que no estaba allí para causar daño. Un día, mientras Christopher estaba sentado en un café con vistas a un pequeño parque, vio a Yamila. Estaba sentada en el suelo, apoyada en el tronco de un árbol, intentando desenvolver un bollo duro y seco. Sus deditos se resistían. A Christopher se le encogió el corazón. Salió lentamente del café, sosteniendo en la mano una pequeña porción cuidadosamente envuelta de los pasteles que acababa de comprar. No se acercó, simplemente dejó el paquete en el banco junto a ella, intentando no llamar la atención, y se alejó, sentándose en otro banco de espaldas a ella, como si simplemente estuviera descansando. Después de unos minutos, oyó un leve crujido, luego un silencio absoluto. Christopher sintió sus ojos fijos en su espalda. No se giró, simplemente permaneció allí sentado, respirando con normalidad. El silencio duró un largo rato, pareció una eternidad. Finalmente oyó un leve crujido de papel. Supo que ella se había llevado los pasteles. Fue un pequeño pero significativo avance. Al día siguiente, Christopher volvió al parque. En el mismo banco donde había dejado los pasteles, ahora yacía una pequeña pulsera, elaborada con alambre y cuentas de colores brillantes. Era un regalo, gratitud. La recogió, sintiendo una profunda calidez en el corazón. Miró el collar que ahora llevaba alrededor del cuello y sonrió. Era la primera vez que alguien de este mundo aceptaba su regalo y le correspondía. Al tercer día, Yamila no huyó. Se sentó en el suelo, cerca, observándolo. Christopher permaneció sentado en silencio. ¿Vienes todos los días?, Zrenia preguntó en voz baja. Su voz era tenue, pero clara. Christopher se giró lentamente para no asustarla. «Sí, me gusta estar aquí y estoy esperando». «¿A quién?» «Tú», respondió con sinceridad. «El collar de esmeraldas que llevas en el cuello es muy parecido al que perteneció a mi esposa. Desapareció hace muchos años. Es lo único que me conecta con ella». Yamila miró el collar y luego a él con expresión indescifrable. «No es tuyo». «Lo sé», respondió Christopher, intentando sonar lo más tranquilo posible. «No te lo voy a quitar, solo quiero saber de dónde lo sacaste. Quizás me lleve a la verdad». Ella permaneció en silencio durante un largo rato, con la mirada deslizándose sobre su rostro, tratando de adivinar sus intenciones. «¿Y si eres malo?», preguntó finalmente. «No estoy mal.
Estoy desesperado, dijo Christopher. Perdí a la persona que más amaba y este collar es el único hilo que me queda. Solo quiero saber dónde lo encontraste. Lo encontré, respondió Yamila brevemente. ¿Dónde? Allí, donde hay mucha agua, señaló vagamente hacia el río. Cerca del puente grande, estaba en el lodo. Lo lavé. Christopher sintió que se le encogía el corazón en algún punto. El río, el gran puente. Ahí es donde, según la policía, su esposa pudo haberse suicidado. Pero él nunca lo creyó. ¿Cuánto tiempo hace de eso?, preguntó, tratando de mantener la voz serena. Hace mucho tiempo, de pequeña, dijo Yamila, agitando la mano vagamente, como si los años fueran solo una mancha borrosa. Todavía había cosas viejas allí, rotas, y una especie de coche volcado. Sucio, nadie se acercaba. El coche estaba patas arriba. Había cosas rotas. No parecía un suicidio, parecía un accidente o peor aún, algo oculto. ¿Y te llevaste el collar? Sí, es hermosa, dijo Yamila simplemente, tocando las esmeraldas. Brilla como el agua. Fuese el primer y frágil puente entre sus mundos. Christopher empezó a ir al parque todos los días, trayendo no solo comida, sino también pequeñas historias, sobre las estrellas, sobre tierras lejanas, sobre los libros que había leído. Nunca le preguntó sobre su vida en la calle, dejándola decidir qué contar, y Yamila, poco a poco, empezó a abrirse. Habló de su vida, de cómo había aprendido a sobrevivir, de otros niños, de encontrar comida, de evitar el peligro. Habló de su soledad, pero sin autocompasión, simplemente como un hecho. Christopher la escuchó, asombrado por su resiliencia, su sabiduría a tan temprana edad. Empezó a ver el mundo a través de sus ojos, un mundo donde cada día era una lucha, donde la confianza era un lujo y la amabilidad un tesoro escaso. Se dio cuenta de que su cautela no era un simple capricho, sino un escudo forjado por la vida. Por su parte, Yamila vio en Christopher algo más que un hombre rico. Vio su dolor, su esperanza, su confusión en su mundo. Él no intentó enseñarle ni sermonearla, simplemente escuchó, y eso era lo que más le importaba. Le explicó quién era Emily, cómo era, amable, inteligente, llena de vida. Le mostró fotos antiguas en su teléfono. Emily riendo, Emily abrazándolo, Emily con ese collar. Yamila las miró atentamente con los ojos llenos de emociones desconocidas. Ella estaba feliz, comentó una vez Yamila, mirando una foto de Emily sonriendo. Sí, muchísimo, respondió Christopher. Amaba la vida y amaba ese collar. Fue un regalo mío, un símbolo de nuestro amor. ¿Sigues buscándola?, preguntó Yamila. Siempre, asintió Christopher. A veces pienso que no tiene sentido, pero entonces aparece alguien como tú y sé que tengo que seguir adelante, por ella y por mí. Yamila tocó pensativa las esmeraldas que llevaba en el cuello. Pesa, murmuró, como si algo la presionara. Sus conversaciones se volvieron más profundas e íntimas. Christopher le contó sobre su negocio, cómo lo fundó, sobre su infancia, sobre sus sueños. Le abrió su mundo, tan lejano a su realidad. Yamila escuchaba con gran interés, haciendo preguntas que lo asombraban por su perspicacia. Comprendió que la riqueza no siempre trae felicidad y que la pérdida puede devastar a una persona, independientemente de su posición. Un día, mientras estaban sentados en el parque, ella dijo: «Conozco a un hombre. Estaba allí cuando encontré el collar. Estaba coleccionando algo». El corazón de Christopher dio un vuelco. «¿Quién es?» «Un viejo. Siempre lleva una bolsa grande», pensó Yamila. «A menudo se sienta junto a ese puente. Siempre cava algo ahí». «¿Vio el accidente?» «No lo sé. Pero definitivamente estaba allí y vio el collar. Simplemente dijo: «Esto es para ti, niña, para la buena suerte», y se fue. «¿Puedes mostrarme dónde está este puente?», preguntó Christopher, intentando disimular el temblor en su voz. Yamila asintió. «Puedo. Es mejor de noche, cuando no hay nadie más». «De acuerdo. Te esperaré aquí cuando oscurezca», dijo Christopher. Sintió una nueva y poderosa oleada de esperanza. Esta chica,
astuta y cautelosa, era su única oportunidad. Veía lo que nadie más veía, sabía lo que nadie más sabía. Esa tarde, cuando el sol casi se ocultaba tras el horizonte, Christopher esperó. Yamila emergió de la sombra de un viejo árbol como un fantasma. Vestía una chaqueta oscura y desgastada que la hacía aún más invisible. «Vamos», susurró y lo condujo por un laberinto de calles estrechas, callejones, viejos almacenes y edificios abandonados. Christopher la siguió, sintiendo que su mundo familiar se alejaba, dando paso a este mundo desconocido, pero ahora menos aterrador. Confiaba en ella, completamente. Llegaron a la orilla del río, donde se alzaba un viejo y enorme puente, cuya estructura de acero parecía extenderse hasta la eternidad. El lugar estaba desierto, iluminado solo por alguna linterna ocasional y la luz de edificios distantes. El aire estaba saturado de humedad y del olor del río. «Justo aquí», señaló Yamila, señalando un punto justo debajo del puente, donde la orilla era rocosa e irregular. «Lo encontré justo ahí, y el anciano estaba aquí». Christopher se acercó al lugar indicado. Se agachó, examinando el suelo con atención. Bajo el lodo y el cieno, vio algo que lo hizo contener la respiración. Eran retazos de tela, parcialmente cubiertos de lodo, pero reconoció el color y el estampado. Era la misma tela del abrigo de Emily. Cerca, parcialmente enterrados en el lodo, había fragmentos de vidrio, muchos como de una ventanilla rota, y algo metálico, que se parecía vagamente a un parachoques. «¿Dijiste que había un coche volcado aquí?» La voz de Christopher sonó ronca. «Sí, hace mucho tiempo. Luego se lo llevaron, pero la tierra quedó completamente excavada», asintió Yamila. «A veces vengo aquí, siento que he olvidado algo». Christopher recogió uno de los retazos de tela. Era el abrigo de Emily. Estaba seguro. Así que Emily había estado allí. Algún tipo de desastre había ocurrido. Y no fue un suicidio. Fue algo más. Algo terrible. «Gracias, Yamila». Christopher se volvió hacia ella, con los ojos llenos de una gratitud tácita y una determinación renovada y ardiente. «Me diste lo que he buscado durante años, esperanza». Yamila lo miró, luego miró los retazos de tela. «Así que estaba aquí», dijo en voz baja, «así que no desapareció sin más». Ahora, Christopher tenía más que una simple esperanza. Tenía una pista y un aliado. Frágil, astuto, pero increíblemente valioso. Yamila no solo había encontrado el collar, lo había guiado a un lugar que podría desvelar el terrible secreto de la desaparición de Emily. Christopher sostenía el trozo de tela en la mano, con el corazón adolorido por el dolor y una esperanza desgarradora. El abrigo de Emily. Encontrarlo bajo el viejo puente en esa parte olvidada del pueblo era más que una simple pista. Era la confirmación de que su esposa no se había ido sola, no se había desvanecido en el aire. Algo la retenía allí, algo terrible que ahora comenzaba a emerger de la oscuridad. «Oh no, así que estaba aquí», repitió Yamila en voz baja, con una voz infantil que sonaba sorprendentemente adulta y triste. Miró a Christopher, su rostro pálido, el retal de tela, como si ella también recordara algo. Su mirada estaba llena de una tristeza largamente enterrada que no encajaba con su juventud y su rudeza callejera. Christopher levantó la vista y la miró a los ojos. «¿Cómo reconociste este lugar, Yamila? ¿Por qué nunca dijiste que había pasado nada aquí?» La chica apartó la mirada, con sus frágiles hombros temblando. No sabía qué decir, ni a quién. «Vi el coche, hace mucho tiempo. No sabía que era suyo. Solo me di cuenta después por el collar. Había venido aquí muchas veces, como si algo me atrajera». Retrocedió un paso, hacia la sombra del viejo soporte del puente, como si intentara mimetizarse con ella. Ella era mi hermana». Las palabras resonaron como un trueno en el silencio. Christopher se quedó paralizado. Hermana, hermanastra. Llevaba años casado con Emily, pero nunca había oído hablar de una semana menor. Emily siempre decía que estaba sola.
Miró a Yamila, su piel oscura, sus rasgos, que al mismo tiempo le resultaban vagamente familiares. Algo de Emily, los ojos, los mismos ojos grandes y expresivos, aunque de otro tono. «¿O qué dices?», logró decir Christopher por fin. «Emily no tenía hermana, siempre me lo decía». «Me escondió», dijo Yamila, con la voz apenas un susurro, pero cada palabra llegó a Christopher con una claridad increíble. «No tenemos los mismos padres. Mi madre murió cuando yo era muy pequeña y su madre era mi tía. Emily me acogió, me cuidó, pero dijo que nadie podía saberlo, que era peligroso. Dijo que me estaba protegiendo de la gente mala, de su pasado. Entonces no lo entendí y entonces desapareció». Christopher sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Todo su mundo, construido sobre los recuerdos de Emily, sobre una imagen idealizada de ella, se derrumbaba. Secretos, mentiras, un peligro que ni siquiera había imaginado. Su Emily, no la que conocía. El pensamiento era doloroso, pero al mismo tiempo le ofrecía pistas para resolver el misterio. «Espera», Christopher se acercó a Yamila, intentando hablar con calma para no asustarla. «Cuéntamelo todo lo que recuerdes, desde el principio. ¿Por qué dijo que era peligroso? ¿De quién te estaba protegiendo?» Yamila se balanceaba inestablemente de un pie a otro. Era muy pequeña. Solo recuerdo fragmentos. Ella solía estar nerviosa. Hablaba por teléfono en susurros. A veces decía, «Nos buscan, Yamila», pero no sabía quiénes eran. Me enseñó a ser invisible, a esconderme. Decía que tenía enemigos y que estos enemigos eran muy poderosos. Podían arrebatarles todo lo que amaban. «¿Y qué recuerdas del día que desapareció?». Christopher hizo la pregunta más importante. Yamila se sentó en una de las rocas abrazándose las rodillas. «Ese día estaba muy asustada. Estuvo hablando con alguien por teléfono durante mucho tiempo. La oí decir, no voy a rendirme, no puedes obligarme. Y luego dijo, voy, te lo contaré todo. Se vistió, se puso el abrigo que tienes en la mano y este collar. Siempre lo llevaba. Me dijo, si pasa algo, busca a un buen hombre y enséñale este collar. Te ayudará a entender. Y luego se fue. Nunca más la volví a ver. La esperé unos días y luego tuve que irme de casa. Tenía miedo de estar sola, así que empecé a vivir en la calle». Christopher escuchó, atónito. Emily iba a una reunión, alguien a quien iba a contarle algo tan importante que arriesgaba su vida, y sus palabras sobre que Yamila encontraría a un buen hombre que le mostrara el collar adquirieron un significado ominoso. Él era ese buen hombre. «Necesitamos averiguar con quién salía», dijo Christopher, casi para sí mismo, pero Yamila escuchaba atentamente. ¿Y qué era lo que no se dejaba vencer? Se puso de pie. «Yamila, me has ayudado mucho. Eres mi única esperanza. ¿Quieres saber la verdad sobre tu hermana? ¿Sobre lo que le pasó?» Los ojos de Yamila se iluminaron. «Sí, de verdad que quiero. Siempre lo he querido, pero no sabía cómo». «Buscaremos juntos», dijo Christopher. No podía dejar que esa chica volviera a estar sola. Era la hermana de Emily, su sangre, su último y más importante secreto. Y sentía más que gratitud hacia ella, sentía una nueva e inesperada responsabilidad. Al regresar a la mansión de Christopher, se puso manos a la obra de inmediato. Llamó a sus guardias personales y algunos empleados de confianza, ordenándoles que vigilaran la zona del puente donde se encontró el abrigo de Emily y todos los lugares donde Emily había estado en los últimos días. Tuvo cuidado de no revelar a Yamila ni su papel en lo que estaba sucediendo, pues sabía que su seguridad era ahora primordial. Lo primero que hizo Christopher fue revisar todas las grabaciones de vigilancia que pudieran cubrir las rutas de Emily. Fue una tarea titánica que requirió mucha mano de obra y vastos recursos. Desplegó a sus técnicos para analizar las llamadas telefónicas de Emily de los últimos meses. Se prestó especial atención a su entorno. Yamila,
dijo Christopher, sentado en el enorme escritorio de su oficina, cubierto de mapas y gráficos. Yamila, un poco avergonzada por el lujo, pero ya no tan asustada, se sentó frente a él. ¿Recuerdas a alguien que conociera que le pareciera sospechoso o que pudiera estar relacionado con esa mala gente? Yamila frunció el ceño, intentando recordar. Había una mujer, alta, muy estricta. Emily siempre me decía que no la dejara ver, y un hombre. Venía mucho a casa. Emily se peleaba mucho con él. Era un poco escurridizo. ¿Cómo se llamaba? Christopher aguzó el oído. Creo que Jonathan. Yamila se estremeció. Jonathan Reed. Sí, claro. Emily lo llamó podrido hasta la médula. Christopher sintió un escalofrío. Jonathan Reed, su antiguo amigo, su antiguo socio, un hombre en quien una vez confió y con quien luego cortó vínculos debido a sus prácticas comerciales sin escrúpulos, pero nunca imaginó que Reed pudiera estar involucrado en la desaparición de Emily. Jonathan Reed, repitió Christopher lentamente. ¿Estás seguro? Sí, exactamente. Dijo que él quiere llevárselo todo, que lo arruina todo y que es peligroso. Esta fue la primera señal clara de una conspiración. No fue solo un accidente ni un suicidio. Fue algo deliberado, relacionado con los negocios o intereses personales de Jonathan Reed. Christopher recordó cómo Reid siempre había buscado el poder y el control. Era ambicioso, cruel y no se detendría ante nada. Al día siguiente, Christopher y Yamila entraron en acción. Con sus recursos, Christopher comenzó a investigar todos los negocios importantes recientes de Jonathan Reed, sus reuniones y sus socios. Yamila, por su parte, usando sus contactos callejeros, su intuición en los lugares olvidados, comenzó a recopilar discretamente rumores, observaciones y cualquier información que pudiera estar relacionada con Emily o Reid. Uno de los técnicos de Christopher dijo: «Señor Blackwood, hemos revisado todas las llamadas de Emily de los últimos 6 meses. Hay varios números extraños sin identificar y un número que ha estado llamando con mucha frecuencia. Está registrado a nombre de una empresa fantasma, pero parece estar conectado con la oficina de Jonathan Reed». Esto confirmó las sospechas. Jonathan Reed estaba en el centro de todo. ¿Pero por qué? ¿Qué sabía Emily que pudiera ser tan peligroso para él? Yamila, ¿recuerdas que Emily guardaba algún documento importante? ¿Documentos? ¿Quizás ocultaba algo? Srenia preguntó Christopher. Yamila asintió. Sí, tenía una caja vieja, debajo de su cama. Decía que allí guardaba sus mayores secretos, siempre la cerraba con llave. Christopher envió a sus hombres al antiguo apartamento de Emily, donde vivieron juntos, pero a donde nunca regresó tras su desaparición. La caja estaba allí. Dentro había fotografías antiguas, dibujos de la infancia de Yamila y varias carpetas con documentos, entre ellos copias de contratos, extractos bancarios y cartas de un tal senador Thorne que mencionaban importantes transacciones financieras relacionadas con el desarrollo urbano, además de varias amenazas anónimas contra Emily firmadas por TR. Christopher supo de inmediato quiénes eran, Thorne y Reed. Emily estaba escribiendo un artículo, susurró Yamila, señalando uno de los cuadernos. Era periodista, ¿sabes? Dijo que quería denunciar la corrupción. Escribió sobre negocios turbios en la ciudad. Corrupción, grandes tramas financieras, el senador Thorne, Jonathan Reed. Todo empezaba a encajar. Emily no había desaparecido. La habían asesinado por saber demasiado, por intentar descubrir una conspiración que involucraba a gente poderosa. No solo vamos a encontrar a los asesinos de Emily, dijo Christopher apretando los puños. Su voz era dura como el acero. Vamos a desenmascarar toda su sucia trama. Y tú, Yamila, me vas a ayudar. Yamila lo miró con sus grandes ojos. Estoy lista, dijo. Había una determinación inquebrantable en su voz. Una chica de la calle, inquebrantable por la vida, dispuesta a luchar por la memoria de su hermana, por la justicia.
Christopher empezó a tomar medidas aún más drásticas. Contrató a investigadores privados que trabajaron bajo su supervisión y a expertos independientes en análisis financiero. Comparó la información recopilada con lo que Jamila descubrió en la calle. Jamila descubrió que Jonathan Reed había estado comprando terrenos activamente en los últimos años en la zona donde se llevaría a cabo un nuevo gran proyecto de construcción aprobado por el gobierno municipal. Y el senador Thorne era uno de los principales cabilderos de este proyecto. Estaban confabulados, concluyó Christopher estudiando los informes. Reed compraba terrenos baratos y Thorne impulsaba el proyecto para disparar su valor, y Emily debió de encontrar pruebas de ello. Las sospechas sobre el capitán Riley de la policía surgieron cuando se hizo evidente que la investigación sobre la desaparición de Emily se había cerrado con una rapidez sorprendente y sin resultados. Riley era conocido por su cercanía al senador Thorne y su círculo. Christopher presentía que había figuras mucho más poderosas manejando los hilos de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Algo más?, le preguntó Christopher a Jamila. ¿Algún detalle que pueda parecer insignificante? Jamila recordó. Emily dijo una vez que vio a Reed reunido con un tipo que llevaba un uniforme raro. Parecía un guardia de seguridad, pero no un policía, y era muy corpulento. Hablaban de una especie de purga. Purgar. Christopher frunció el ceño. La palabra sonaba siniestra. Quizás se trataba de eliminar físicamente a testigos o personas indeseadas. Emily podría ser una de ellas. Toda esta información, fragmentos de los recuerdos de Jamila, documentos de la caja, informes financieros, se fusionaron en una sola imagen, la imagen de una conspiración a gran escala, donde no solo estaba involucrado el dinero, sino también el poder político y quizás incluso los crímenes que le costaron la vida a Emily. Tenemos que tener mucho cuidado, Jamila, dijo Christopher. Esta gente es peligrosa, no se detendrán ante nada para guardar sus secretos. Lo sé, respondió Jamila en voz baja. Estoy acostumbrada a ser precavida. De lo contrario, es imposible sobrevivir en la calle. Estaban juntos en esto. Un millonario que había perdido a su amor y una chica de la calle que buscaba a su familia. Sus destinos se entrelazaron en una lucha contra la sombra del pasado que ahora se extendía desde las altas esferas de la ciudad. Y el primer hilo de esta maraña era Jonathan Reed, un hombre al que Christopher una vez consideró amigo. Su red llega más lejos de lo que podríamos haber imaginado, Jamila, susurró Christopher, inclinado sobre los documentos extendidos sobre su escritorio. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas de su espaciosa oficina, proyectando largas sombras. Cada nuevo documento, cada nuevo nombre que surgía en su investigación solo confirmaba sus temores. Lo que había comenzado como una búsqueda personal de justicia por la muerte de Emily se estaba convirtiendo en una lucha contra todo un sistema arraigado en el corazón de la ciudad. Jamila, sentada enfrente, escuchaba atentamente, con la mirada vagando por los papeles. Hacía tiempo que había dejado de sorprenderse de cuánta maldad podía esconderse tras las fachadas de los edificios respetables y las sonrisas de las personas influyentes. La calle le había enseñado que el engaño tiene muchas caras. Descubrieron que Jonathan Reed no solo compraba terrenos para futuras urbanizaciones, sus empresas estaban involucradas en tramas de lavado de dinero mediante contratos fraudulentos para proyectos municipales. Resultó que el senador Thorne no solo presionaba a favor de estos proyectos, sino que también utilizaba su cargo para obtener información privilegiada que le permitió aumentar exponencialmente su patrimonio. Y resultó que el capitán Riley no solo era incompetente, sino que impedía activamente cualquier intento de investigar a Reed y Thorne, creando así un sistema de intocables. Empresas, fantasma, cuentas en el extranjero, sobornos, dijo Christopher, pasando lentamente el dedo por el diagrama que había dibujado. Emily trabajaba para una editorial que empezó a publicar artículos sobre corrupción en el ayuntamiento. Debió de haber tropezado con algo específico, algo que vinculaba directamente a Reed, Thorne y Riley. Jamila recordó las palabras de Emily sobre limpiar.
Quizás no se trate solo de corrupción, Christopher, dijo en voz baja. ¿Y si estuvieran eliminando a quienes se interponían en su camino? Christopher se quedó paralizado por un instante. La palabra purga le había estado rondando la cabeza desde que Yamila la pronunció. Ya había contratado a investigadores privados impecables y a los mejores expertos en seguridad informática, pero no era suficiente. Se enfrentaban a una red entera, protegida por el poder y el dinero. Necesitaban ayuda que combinara la astucia de Yamila, los recursos financieros de Christopher y su profundo conocimiento de la ley. Necesitamos un abogado, dijo finalmente Christopher. Alguien que entienda cómo funcionan estas estafas y que no tenga miedo de enfrentarse a esta gente. Su búsqueda lo condujo a Carmen Pérez. Su nombre aparecía en todas las conversaciones cuando se hablaba de derechos civiles y justicia social. Era conocida por su integridad y agudo ingenio. Christopher la conoció en una oficina pequeña y discreta que desmentía su reputación. Carmen era una mujer de ojos penetrantes y profundos y expresión decidida. Su voz era serena, pero con una voluntad de hierro. Escuchó atentamente a Christopher sin interrumpirlo mientras él le contaba toda la historia, desde el collar de esmeraldas hasta la sospecha de una vasta conspiración. Verá, señor Blackwood, dijo Carmen cuando Christopher terminó. Esto no es solo un caso de personas desaparecidas. Si lo que dices es cierto, se trata de una corrupción sistémica que está carcomiendo nuestra ciudad desde dentro. Y las personas involucradas tienen una enorme influencia. Van a luchar con todas sus fuerzas. Lo entiendo, asintió Christopher, y estoy listo para luchar. He perdido demasiado como para rendirme. Emily fue una víctima inocente. Yamila era su hermana, que vivió en la ignorancia y el peligro todos estos años. Quiero justicia, Carmen, no solo para Emily, sino para todos a quienes arruinaron. Carmen lo miró fijamente unos segundos, como sopesando su decisión. De acuerdo, dijo finalmente. Aceptaré el caso, pero trabajaremos bajo mis condiciones: honestidad absoluta, transparencia absoluta y nada de actividades ilegales a menos que haya otras opciones. Y trabajaremos en equipo: mi conocimiento de la ley, tus recursos y, si no te importa, cualquier información que Yamila pueda proporcionar. Y así, Carmen Pérez entró en sus vidas, convirtiéndose en una aliada clave. No era solo una abogada, se convirtió en la artífice de su estrategia legal, ayudándoles a analizar las pruebas que habían recopilado y a determinar qué se sostendría en los tribunales. Bajo su dirección, su investigación adquirió un carácter sistemático. Necesitamos pruebas contundentes de las conexiones entre Reed, Thorne y Riley, explicó Carmen en su primera reunión como grupo: Christopher, Yamila y ella. No solo sospechas, sino hechos, transacciones financieras, actas de reuniones, documentos internos, declaraciones de testigos. Christopher activó sus contactos en el mundo financiero. Con una red de auditores y analistas de confianza que trabajaban de forma encubierta, comenzaron a investigar a fondo los flujos financieros de las empresas de Jonathan Reid. Fue un trabajo minucioso: miles de transacciones, cientos de empresas fantasma, disfrazadas de operaciones legítimas. Buscaron anomalías, transferencias inusuales y beneficiarios inesperados. Es interesante, dijo un auditor en un video. Una gran transferencia de fondos de la empresa de Reed a una cuenta en el extranjero propiedad de la fundación del senador Thorne. Y ocurrió una semana antes de la votación sobre un importante proyecto inmobiliario. Ese era un hilo. La siguiente tarea era encontrar más hilos similares. Yamila resultó ser un recurso invaluable. Su habilidad para ser invisible en las calles, su conocimiento de la ciudad y sus rincones oscuros le permitieron llegar a lugares a los que Christopher y Carmen jamás podrían acceder. Observaba los movimientos del capitán Riley, anotando con quién se encontraba después del trabajo y los lugares que frecuentaba. Usaba sus contactos con pilluelos callejeros que, por una pequeña tarifa, podían pasar mensajes o rastrear a un objetivo.
El capitán Riley se encuentra con el mismo hombre en un pequeño café a las afueras del pueblo todos los martes, informó Yamila al regresar de otra misión. Es tan grande como ese guardias del que hablaba Emily y siempre lleva un maletín de cuero. Esta era información vital. Christopher contrató a un equipo de especialistas en vigilancia. Instalaron cámaras alrededor del café camufladas como infraestructura de la ciudad. Semanas después, obtuvieron grabaciones del capitán Riley aceptando el maletín y entregándoselo a Jonathan Reed en su oficina. Dinero, era obvio. Carmen, mientras tanto, trabajaba en el aspecto legal. Estudió precedentes, buscó lagunas en las maquinaciones de los antagonistas. No pueden ocultarlo todo, dijo. Hay una laguna en alguna parte. Quizás algún ex empleado al que despidieron o alguien que se siente estafado. Empezaron a buscar a infiltrados. Era peligroso, porque esas personas lo arriesgaban todo, pero Christopher tenía los recursos para ofrecerles protección y una nueva vida. Finalmente, lograron encontrar a un ex empleado de la empresa de Reed que había sido despedido poco antes de la desaparición de Emily. Este empleado estaba asustado, pero dispuesto a cooperar a cambio de una oportunidad de salir de la ciudad. Emily entró en nuestra oficina, dijo el empleado con voz temblorosa por una conexión segura. Estaba buscando escrituras de propiedad. La vi copiando algo. Luego la vi hablando con Reed. Estaba muy enojado. El secretario confirmó que Emily había estado investigando las tramas de Reed y Thorne. Incluso pudo proporcionarle copias de algunos de los documentos que Emily intentaba obtener. Se trataba de informes internos que mostraban cómo se inflaban los contratos y se canalizaban sobornos a las cuentas de empresas fantasma. Emily estuvo cerca, dijo Christopher apretando los dientes. Lo encontró, le costó la vida. Más allá del fraude financiero y el cabildeo político, Carmen destapó crímenes aún más siniestros. En informes policiales obtenidos a través de sus contactos, encontró referencias a varios accidentes y suicidios que involucraban a personas que habían trabajado para Reed o se habían opuesto a Thorne. El capitán Riley cerró rápidamente estos casos. «Una purga», repitió Carmen, mientras estaban sentadas en su oficina a altas horas de la noche, revisando los casos. Yamila tenía razón. No solo están eliminando obstáculos, están eliminando testigos. Christopher sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Su ira se intensificó. Su Emily, se había convertido en víctima de esta máquina despiadada. Gracias a su experiencia, Yamila descubrió que el jefe de seguridad que había conocido a Riley era un ex empleado de una empresa de seguridad privada conocida por trabajar para organizaciones criminales. Se llamaba Mark Steele. Su expediente incluía varias agresiones y desapariciones que nunca se resolvieron. Era la mano derecha de Reed para resolver problemas, explicó Yamila tras investigar un poco por sus contactos callejeros. Desapareció del radar policial hace unos años y luego reapareció con Reed. Cada nuevo descubrimiento, cada nuevo nombre, cada nueva pista se convirtió en parte de un vasto y siniestro rompecabezas. Christopher, Yamila y Carmen trabajaron incansablemente, cada uno en su campo, uniendo las piezas de información. Aprendieron a confiar incondicionalmente el uno en el otro. Yamila, antes una niña solitaria de la calle, ahora tenía una familia, aunque inusual. Christopher, que se había estado ahogando en su propio dolor, encontró un nuevo propósito y Carmen, acostumbrada a luchar sola, encontró poderosos aliados. «Ahora sabemos quiénes son y a qué se dedican», dijo Carmen, mientras reconstruían la mayoría de los detalles. Fraude corporativo, transacciones inmobiliarias ilegales, lavado de dinero, eliminación de competidores y testigos. Y la policía encubriéndolo todo. «¿Pero cómo los atrapamos?», Srenia preguntó Christopher. «Son demasiado poderosos. Tienen dinero, contactos y poder». «No seguiremos sus reglas», respondió Carmen con ojos brillantes. «Usaremos su propia confianza en su contra y atacaremos donde menos lo esperan, en la arena pública. Sacaremos a la luz su mundo de sombras».
comenzaron la planificación estratégica. No solo tenían que reunir pruebas, sino también encontrar la manera de presentarlas de forma que nadie pudiera ignorarlas ni refutarlas. Cada paso debía ser calculado, cada riesgo evaluado. El camino hacia la justicia estaba plagado de peligros, pero estaban preparados. Sonó el teléfono. Un sonido fuerte y estridente rompió el silencio en la oficina de Christopher, sobresaltándolo. Lo contestó sin mirar el número y escuchó la voz gélida de Jonathan Reed. Blackwood, dijo Reed, sin los saludos habituales. Parece que te interesas por los asuntos de los demás. ¡Qué imprudente de tu parte! Christopher sintió que su cuerpo se tensaba. No esperaba un contacto tan directo. Jonathan, respondió con calma, aunque el corazón le latía con fuerza. ¿De qué estás hablando? No juegues conmigo, Christopher. La voz de Reed se volvió aún más áspera. Tu chica entrometida y tu abogado son demasiado engreídos. ¿Crees que no sé qué está pasando? Lo sé todo. Y te lo advierto. Esto no acabará bien para ti y no acabará bien para nadie a tu alrededor. Christopher apretó el puño. La amenaza era clara e inequívoca. No me intimidarás, Jonathan, dijo intentando mantener la voz firme. Tal vez, pero tus amigos... Srenia, rió Reed. Bueno, la decisión es tuya. O terminas con este circo o me encargo yo mismo. Y créeme, no te gustará mi final. A ninguno de ustedes. La línea se cortó. Christopher colgó sintiendo una oleada de ira. Lo sabían. Sabían que los estaban siguiendo, que los habían descubierto. El juego del gato y el ratón había empezado en serio. Llamó de inmediato a Carmen Pérez. Carmen, Reed llamó. Estaba amenazando directamente, soltó Christopher. Pensé que era solo cuestión de tiempo, dijo Carmen con voz tensa, pero tranquila. Alguien intentó hackear mi computadora del trabajo esta mañana. No lo lograron, pero lo intentaron. ¿Está Yamila a salvo? Fue la primera pregunta de Christopher. La envié al antiguo apartamento de su tía, que conozco, en una zona donde puede desaparecer fácilmente. Debería estar a salvo, por ahora, pero tenemos que tener mucho cuidado. No están fanfarroneando. A partir de ese momento, la vida de su pequeño equipo se convirtió en un torrente continuo de peligros. Las amenazas comenzaron a acumularse. Al día siguiente de la llamada de Reed, el coche de Christopher fue encontrado estacionado frente a su mansión con las ruedas pinchadas y el parabrisas roto. En el asiento del conductor había una foto de Emily, tachada con un rotulador rojo. Era un mensaje. Unos días después, mientras Carmen conducía a casa a altas horas de la noche, su coche casi sufrió un grave accidente. Un camión salió de repente y casi la atropella, pero Carmen evitó el golpe. Estaba segura de que no había sido un accidente. Sus colegas del bufete empezaron a recibir mensajes anónimos con amenazas y advertencias para que se mantuvieran alejados del caso de Reed. Christopher sabía que no tenían tiempo que perder. Debían actuar con rapidez y decisión. Reunió a Jamila y Carmen en su escondite más seguro, una pequeña cabaña a las afueras de la ciudad que reservaba para mayor privacidad. El lugar estaba aislado, con sistemas de seguridad de alta resistencia y dispositivos de escucha bloqueados. Saben que lo sabemos, empezó Christopher mientras se sentaban a una gran mesa de madera cubierta de mapas, gráficos e impresiones. Y van a atacar con fuerza. Tenemos que contraatacar antes de que nos desactiven. Nuestras pruebas ya son lo suficientemente sólidas como para realizar arrestos, dijo Carmen, revisando las carpetas. Fraude financiero, conexiones con el crimen organizado a través de Reed y Steele, corrupción policial a través de Riley y la influencia política del senador Thorne. Pero aún se puede encubrir. Necesitan pruebas contundentes que no se puedan ignorar ni ocultar. Necesitan ser vistos, añadió Yamila, escuchando atentamente. Que se les vea tal como son, no hay accidentes en la calle que pasen desapercibidos. Comenzó una batalla de ingenio. Pasaron días y noches meditando cada movimiento. Analizaron las debilidades de sus oponentes. Jonathan Reed era un hombre vanidoso
que valoraba su reputación e influencia en los círculos empresariales. El senador Thorne era un político que dependía de la opinión pública y de su imagen impecable. El capitán Riley, aunque corrupto, temía mucho la exposición pública, que arruinaría su carrera y quizás acarrearía consecuencias mucho más graves. Mark Steele era solo un peón, pero uno peligroso. Nuestra fuerza reside en su confianza en sí mismos, razonó Carmen. Se creen invencibles porque siempre han actuado en la sombra. Debemos sacarlos a la luz, obligarlos a cometer un error en público. Su plan empezó a tomar forma. Decidieron centrarse en 2 puntos clave. Primero, necesitaban obtener evidencia irrefutable que los vinculara a los 3, Reed, Thorne y Riley, directamente con los crímenes, y no solo indirectamente. En segundo lugar, tenían que elegir el momento y el lugar perfectos para la revelación, para que recibiera la máxima atención pública y no pudiera ser suprimida. Jonathan Reed siempre organiza una gala benéfica anual, recordó Christopher. Es el evento más prestigioso de la ciudad. Acuden políticos, empresarios y periodistas. El senador Thorne siempre está presente y Riley también suele estar allí, porque Reed dona al fondo de la policía. Perfecto. Los ojos de Carmen se iluminaron. Este es el escenario que necesitamos. Debemos usar su propia arena contra ellos. Pero, ¿cómo obtenemos evidencia nueva y directa? ¿Y cómo la incorporamos a este ámbito? Necesitamos a alguien de dentro, sugirió Yamila. Alguien cercano, pero infeliz. Quizás alguien a quien hayan engañado o amenazado. Christopher pensó en María, la exsecretaria de Reed, quien había renunciado hacía un año. Sabía que algo le daba miedo, pero nunca le había dicho qué. También sabía que era cercana a Emily. Carmen la había investigado. María era una mujer honesta, pero temerosa, que conocía algunos de los negocios turbios y como Emily había intentado acceder a ellos. Aceptó ayudar, pero con la condición de mantener el anonimato y recibir garantías de seguridad. Yamila, usando sus habilidades callejeras, encontró la manera de hablar con varios jóvenes que Mark Steele había reclutado para realizar su trabajo sucio. Descubrió que muchos estaban descontentos y temerosos de Steele, pero no sabían a quién recurrir. Yamila, demostrando una empatía y una capacidad de negociación asombrosas, convenció a uno de ellos, un joven llamado Derek, de que contara todo lo que sabía sobre las operaciones ilegales de Steele, sus conexiones con Reed y la limpieza de indeseables. Derek incluso accedió a proporcionar grabaciones de voz y correspondencia que había guardado en secreto, temiendo por su vida. Esta fue una prueba directa que incriminó a Reed y sus matones. Mientras tanto, Carmen, valiéndose de sus conocimientos y contactos legales, comenzó a sentar las bases para una demanda masiva. Encontró a varias familias cuyos parientes habían muerto o desaparecido accidentalmente tras conflictos con las empresas de Reed. Les ofreció asistencia legal gratuita y prometió buscar justicia. Esto generó presión adicional sobre los antagonistas. Ahora la tarea principal era reunirlo todo y presentarlo al mundo. Christopher, experto en alta tecnología, sugirió usar los métodos más modernos. No vamos a salir a contarlo todo, explicó. Vamos a mostrarlo, vamos a hacer que se rebelen. La idea era usar cámaras ocultas, micrófonos en miniatura e incluso drones para obtener imágenes y audio de la gala. Este material, junto con las pruebas ya recopiladas, documentos financieros, declaraciones de María y Derek e informes policiales, se compilaría en un impactante video. El video se proyectaría en el clímax de la gala. Pero era arriesgado. Los sistemas de seguridad de Reed eran de primera categoría. Introducir el equipo, instalarlo sin ser detectado y activarlo en el momento justo requería una precisión milimétrica. Aquí es donde necesitamos tu invisibilidad, Yamila, dijo Christopher mirando a la niña.
Yamila asintió. Hacía tiempo que había demostrado ser invaluable. Su habilidad para mezclarse entre la multitud, para colarse en lugares donde nadie prestaría atención a una niña pequeña, era su arma secreta. Podía entrar en trastiendas, en la cocina, en áreas técnicas donde ni Christopher ni Carmen podrían acceder jamás. «Puedo colar cámaras, puedo instalarlas, sé cómo pasar desapercibida», dijo Yamila con seguridad. «Lo haré, por Emily y por ti». Las siguientes semanas las dedicó a pulir los detalles más finos. Yamila entrenó con cámaras miniatura que podían ocultarse en su cabello o ropa. Estudió los planos del edificio donde se celebraría la gala, buscando posibles puntos de acceso y vulnerabilidades. Incluso practicó pasar completamente desapercibida, simplemente sentándose en un rincón a observar. Su experiencia en la calle le proporcionó una sensación de peligro inigualable y la capacidad de evitar llamar la atención. Un día, durante un ensayo, mientras Yamila intentaba colar una cámara falsa a través del perímetro de seguridad, se topó con uno de los guardias de Reed, un hombre corpulento e imponente. Era Mark Steele. Su mirada se posó en Yamila un segundo, pero rápidamente apartó la mirada, percibiéndola como una sirvienta común y corriente o una niña cualquiera que se había equivocado de lugar. Yamila sintió un escalofrío gélido, pero mantuvo la expresión impasible. Ese momento les demostró una vez más cuánto la subestimaban sus enemigos y la gran ventaja que esto representaba para ellos. Christopher, por su parte, se preparaba para la parte técnica. Había creado un programa especial que podía piratear las pantallas de video de la gala. Necesitaba conectarse a la red del edificio. Y aquí, las habilidades de Yamila volvieron a ser útiles. Tuvo que instalar discretamente un pequeño dispositivo que le permitiera a Christopher acceder remotamente a los sistemas de Reed. Mientras tanto, Carmen preparaba un discurso corto, conciso, pero devastador, que pronunciaría inmediatamente después de la proyección del video. Trabajaba en el aspecto legal, asegurándose de que todos los cargos estuvieran respaldados por pruebas y resistieran cualquier ataque judicial. También contactaba a algunos periodistas independientes de su confianza, prometiéndoles una exclusiva que conmocionaría a la ciudad. La tensión aumentaba cada día. El equipo trabajaba al límite de sus fuerzas, sabiendo que el más mínimo error podía costarles la vida. Sentían el aliento del enemigo a sus espaldas. Varias veces, personas sospechosas se acercaron a Yamila, intentando iniciar una conversación o averiguar dónde vivía. Pero Yamila, como siempre, iba un paso por delante, evitando trampas y sin dar ninguna información. Christopher empezó a notar que su casa y su oficina estaban bajo vigilancia constante. Reforzó la seguridad, pero sabía que contra asesinos profesionales como los que trabajaban con Steele, ninguna medida de seguridad era infalible. Vivía con un miedo constante por Yamila y Carmen, pero no lo demostraba. Unos días antes de la gala, cuando casi todo estaba listo, ocurrió otro evento. Christopher recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Era un video corto, mostraba un almacén vacío y luego la cámara enfocó la pared donde había una esmeralda pintada, exactamente igual a la del collar de Emily, y junto a ella estaba la inscripción: «El silencio es oro». Era una amenaza clara. No solo querían detenerlo, querían quebrarlo. Christopher les mostró el video a Carmen y Yamila. «Quieren intimidarnos», dijo Carmen. «Quieren que nos rindamos». «Pero no cederemos», dijo Yamila con firmeza. «Emily no se rindió y nosotros tampoco». Christopher miró a Yamila. Sus palabras le dieron nuevas fuerzas. Esta joven, que había sufrido tanto, era más fuerte que muchos adultos. Vio en sus ojos no solo determinación, sino también un profundo amor por su hermana perdida. Fue este sentimiento, esta sed de justicia, lo que los impulsó a seguir adelante. Se hicieron los preparativos finales, se recopilaron, verificaron y volvieron a verificar todas las pruebas. Se editó el video. El plan para infiltrarse en la cena de gala se perfeccionó. Cada miembro del equipo tenía una función clara.
La noche anterior a la cena de gala, se reunieron en la cabaña. El ambiente era tenso, pero también se respiraba unidad y una determinación inquebrantable. No se trataba solo de una lucha por la justicia, sino de una lucha por su nueva, aunque inusual, familia. Mañana, dijo Christopher mirando a Carmen y Yamila, mañana les mostraremos quiénes son realmente. Carmen tomó su mano y Yamila colocó su pequeña palma sobre las de ellos. Fue una promesa silenciosa. El juego del gato y el ratón estaba llegando a su fin, y mañana los depredadores se convertirían en presas. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. La velada comenzó con una dulzura empalagosa. Toda la élite de la sociedad se había reunido en un enorme salón de banquetes, decorado con miles de velas y flores blancas. La cena de gala, organizada por Jonathan Reed en honor a una iniciativa benéfica, se convertiría en la cumbre de su triunfo público. Camareros con bandejas llenas de copas de champán se afanaban bajo las relucientes lámparas de araña. El aire se impregnaba del aroma a perfume caro y una ligera arrogancia. Jonathan Reed se encontraba en la entrada, aceptando las felicitaciones y sonriendo a cada persona influyente que entraba en la sala. Su rostro irradiaba autosatisfacción, como si fuera el amo de este mundo donde todo se regía por sus reglas. El senador Thorne, majestuoso e imperturbable, ya había ocupado su lugar en la mesa central. Junto a él estaba el capitán Riley, aunque vestido de civil, con la misma expresión arrogante que en la comisaría. Confiaban en su intocabilidad. Christopher entró en la sala con Carmen y Yamila. Vestía un smoking impecable, lo que solo parecía acentuar su tensión. Carmen era refinada, pero había un fuego frío y calculador en sus ojos. Yamila, vestida con el sencillo pero elegante vestido que Carmen le había elegido, se mantuvo al margen, recorriendo con la mirada los rostros de todos, buscando rasgos familiares. Era su arma invisible. Nadie le prestaba atención, tratándola como una joven compañera que no representaba ninguna amenaza. Se sentaron en una de las mesas del fondo sin ser vistos, pero con una vista clara del escenario principal, donde Jonathan pronto actuaría. «¿Está todo listo?», susurró Christopher apenas audiblemente sin girar la cabeza. Carmen asintió brevemente. Las cámaras están conectadas. La transmisión comenzará en 15 minutos. El hackeo de las pantallas está sincronizado con mi actuación. Yamila, sin apartar la vista de Jonathan, murmuró: «Mi bicho está activo. Oiremos todo lo que diga, aunque susurre». Se refería al pequeño dispositivo que había sujetado a la chaqueta de Reed, disfrazado de placa, cuando éste se metió accidentalmente entre la multitud y se distrajo con un invitado importante. Nadie se había percatado de su astucia. Los primeros discursos fueron aburridos y predecibles. Discursos de aceptación, frases generales sobre ayudar a los necesitados. Christopher sintió que una tormenta se desataba en su interior. Llevaba años esperando este momento, el momento en que la verdad finalmente estallara, como una erupción volcánica, arrasando con todo lo falso y podrido a su paso. Finalmente, Jonathan Reed subió al escenario. La sala quedó en silencio. Empezó a hablar, con voz segura y aterciopelada. Habló del honor, del servicio a la sociedad, de su compromiso inquebrantable con los altos ideales. Se presentó como un salvador, un mecenas, un pilar de la moral. «Es tan repugnante escucharlo», susurró Yamila, apretando los puños. «Espera», respondió Christopher en voz baja, con la tensión contenida. Pronto sus palabras se volverán en su contra. Jonathan Reed se acercó a una pantalla gigante donde comenzaron a aparecer fotografías que mostraban su trabajo de caridad, estrechando manos a niños, sonriendo a personas mayores, parado frente a hospitales en construcción. «Estamos construyendo el futuro», dijo Jonathan con solemnidad. «Un futuro basado en la honestidad, la transparencia y el cuidado de cada residente de nuestra ciudad. Somos quienes extendemos la mano
quienes luchamos por la justicia. En ese momento, Jamila presionó un botón oculto en su pulsera apenas perceptible. Por un instante, todas las pantallas de la habitación parpadearon. Jonathan se detuvo en seco, mirándolas con sorpresa. La sala empezó a vibrar. La gente empezó a mirarse entre sí, sin comprender qué había sucedido. Dificultades técnicas, disculpen. Srenia, dijo Jonathan con una sonrisa forzada, intentando mantener la compostura. Pero antes de que pudiera continuar, apareció otra imagen en la pantalla principal en lugar de sus fotos benéficas. Era la foto de una vieja y destartalada fábrica a las afueras del pueblo. La sala quedó en silencio, un silencio tenso. Jonathan, sin sonreír, miraba la pantalla con creciente desconcierto. Entonces la imagen cambió. Un documento legal apareció en la pantalla, un contrato. La firma de Jonathan Reed era visible en primer plano, junto a ella las firmas del senador Thorne y de varios otros altos funcionarios. ¿Qué es esto? Sí, se escuchó una voz desde el pasillo. Cifras aparecieron en la pantalla, millones de dólares. Eran datos sobre transacciones inmobiliarias realizadas a precios infravalorados utilizando empresas fantasma. Estas empresas, como revelaron rápidamente los siguientes fotogramas, pertenecían no solo a Jonathan, sino también a miembros de la familia del senador Thorne. Jonathan palideció, corrió hacia el micrófono. «Esto es un error, es una farsa, un sabotaje». Pero sus palabras quedaron ahogadas por el creciente estruendo. Las pantallas comenzaron a transmitir grabaciones de cámaras ocultas. La primera grabación, la oficina de Jonathan Reed. Está sentado en un escritorio con el capitán Riley frente a él. La voz de Jonathan, amplificada por los altavoces, resonó por la sala. «Entonces, capitán, ¿estás seguro de que no quedan rastros? Esta Emily sabía demasiado. Su desaparición debe parecer un accidente o una fuga, sin preguntas». El capitán Riley, cuya voz ya era reconocible para los miles de presentes en la sala, respondió: «No se preocupe, señor Reed. Todo está aclarado. Nadie lo relacionará jamás con esto. Mi gente sabe cómo trabajar». La conmoción se reflejó en los rostros de los presentes. La gente se quedó sin aliento. Algunos saltaron de sus asientos. El senador Thorne, quien hasta entonces había mantenido una expresión impasible, se incorporó bruscamente, recorriendo con la mirada la sala. «Es falso, está editado», gritó Jonathan, intentando ahogar el ruido. Su corbata, normalmente impecable, estaba torcida y su cabello despeinado. Parecía un animal acorralado. Pero las pruebas seguían llegando. Siguiente entrada, un restaurante. El senador Thorne y Jonathan Reed discuten los detalles del acuerdo. «Este terreno es una ganga», decía el senador. «Una vez que avancemos con el desarrollo, el precio se disparará. Solo asegúrate de que Emily no interfiera. Es demasiado entrometida». La voz de Jonathan: «Emily ya no es un problema, senador. No tiene nada más que revelar». La sala estalló. Gritos de indignación, gritos de vergüenza y «arréstenlos» resonaron desde el alto techo. Los periodistas, que habían estado bebiendo champán tranquilamente, sacaron sus cámaras y grabaron el acto. La transmisión en vivo que Carmen había iniciado ya estaba en pleno apogeo y millones de personas en toda la ciudad y más allá presenciaban esta humillante caída. Jonathan Reed intentó correr hacia el panel de control de la pantalla, pero fue detenido por dos corpulentos guardias contratados por Christopher. El senador Thorne, poniéndose azul, intentó retirarse de la mesa sin ser visto, pero Carmen Pérez le bloqueó el paso. Subió al escenario, acercándose al micrófono que Jonathan Reed acababa de dejar. Su voz era serena pero potente. Cada nota resonaba en la sala bulliciosa. «Damas y caballeros», comenzó Carmen, con una voz cautivadora al instante, «lo que ven y oyen no es un error ni un montaje. Es la verdad sobre una conspiración que lleva años ocurriendo bajo el pretexto de la caridad y el servicio a la ciudad.
Se volvió hacia las pantallas, que ahora mostraban primeros planos de extractos bancarios que confirmaban transferencias multimillonarias a cuentas en el extranjero. Jonathan Reed, el supuesto benefactor, junto con el senador Thorne y el capitán Riley, usaron su posición y poder para enriquecerse, continuó Carmen. Compraron terrenos de la ciudad a una fracción del precio, usando información privilegiada, y luego planearon venderlos por 10 o 20 veces el precio después de que el senador Thorne presionara al ayuntamiento. Pero hubo un hombre que se interpuso en su camino, un hombre honesto que no podía tolerar tal injusticia: Emily Blackwood. Christopher sintió un nudo en la garganta al oír el nombre de Emily. Vio que Yamila levantaba la cabeza con la mirada fija en Carmen. Emily Blackwood, esposa de Christopher Blackwood y hermana de la joven Yamila, que está aquí hoy. Carmen señaló a Yamila, y todas las miradas se posaron en ella. Yamila, ligeramente avergonzada por la repentina atención, se irguió, con la mirada llena de determinación. Emily descubrió esta conspiración, recopiló pruebas para intentar exponerla, y por eso la hicieron desaparecer. Aparecieron fotos de Emily en las pantallas, su rostro sonriente, y luego imágenes de seguridad de los días previos a su desaparición. Emily entrando en la oficina de Jonathan Reed y saliendo con cara de preocupación. La siguiente toma, la misma Emily en un almacén a las afueras de la ciudad. Aquí es donde Emily probablemente guardó sus últimos hallazgos, y aquí es donde probablemente la llevaron quienes querían silenciarla para siempre. La voz de Carmen era alta y clara. Capitán Riley le prometió a Reed que no dejaría rastro. Se equivocó. Carmen le hizo un gesto a Christopher, quien sacó una bolsita de terciopelo del bolsillo interior de su chaqueta y se la entregó a Yamila. Yamila, con el collar en la mano, se acercó al escenario y se lo entregó a Carmen. «Este es el collar de Emily», dijo Carmen, sosteniéndolo. La esmeralda resplandecía bajo las lámparas de araña. Lo encontró Yamila, la hermana menor de Emily, quien vivía en la calle sin saber de su parentesco, pero quien, gracias a este collar, ayudó a Christopher a descubrir la verdad. Jonathan Reed, quien forcejeaba para escapar del agarre de los guardias, se quedó paralizado, con los ojos abiertos de terror. El senador Thorne se agarró el pecho, palideciendo aún más. El capitán Riley, también rodeado, se retorcía buscando una salida. No son solo criminales corporativos. La voz de Carmen se volvió aún más firme. Son culpables de secuestro y quizás algo peor. Arruinaron la vida de Emily, destruyeron una familia y seguirían haciendo su trabajo sucio con impunidad, engañando y robando a la ciudad que se suponía debían proteger. En ese momento sonaron las sirenas. Las puertas de la sala se abrieron de par en par y el FBI entró en la sala. Estaban liderados por el agente Maxwell, con quien Carmen había contactado en secreto, proporcionándole copias de todas las pruebas que había recopilado. Jonathan Reed, senador Thorne, capitán Riley, la voz del agente Maxwell era severa y formal. Están arrestados por cargos de fraude, corrupción, abuso de poder y complicidad en el secuestro de Emily Blackwood. Tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que digan podrá ser usado en su contra ante el tribunal. La conmoción, el pánico y la rabia se reflejaron en los rostros de los antagonistas. Jonathan Reed, quien momentos antes se había deleitado con la gloria, ahora temblaba, con su cabello cuidadosamente peinado, despeinándose en todas direcciones. Intentó hablar, pero solo un jadeo inarticulado salió de su garganta. Su arrogancia se desmoronó, transformándose en una patética y temblorosa máscara de terror. El senador Thorne, a quien los agentes sujetaron con suavidad pero firmeza por los brazos, intentó protestar. «No pueden hacerme esto. Soy senador. Soy inmune». «Su inmunidad no se extiende a delitos de esta magnitud, senador», respondió el agente Maxwell con calma. «Todas las pruebas aportadas por la señora Pérez y el señor Blackwood son irrefutables. Su mundo está destrozado, senador». El capitán Riley,
quien intentó hacer un movimiento brusco para burlar a los agentes, fue inmediatamente sometido y arrojado al suelo. Las esposas le chasquearon en las muñecas, su rostro se contorsionó de rabia y desesperación. Él, que había usado la ley durante años a su favor, ahora se encontraba en el lado equivocado de la barrera. La sala se llenó de una cacofonía de sonidos, flashes de cámaras, periodistas gritando, preguntas que se turnaban y un rugido de emoción del público. Algunos invitados se cubrieron la cara con las manos, conmocionados, mientras que otros empezaron a sacar sus teléfonos y a grabar lo que sucedía, difundiéndolo en redes sociales. Esto no fue solo una revelación, sino un veredicto público, realizado ante miles de testigos. Christopher, de pie junto a Carmen y Jamila, sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Los años de búsqueda, el dolor de la pérdida, la desesperación de la inacción, todo parecía desvanecerse bajo el embate de la justicia triunfante. Miró a Jamila. No había malicia en sus ojos, solo una profunda satisfacción y una sutil tristeza. Tristeza por una hermana que finalmente había obtenido justicia. «Esto es para Emily», susurró Christopher, y Carmen le apretó la mano con fuerza. El FBI escoltó a Jonathan Reed, al senador Thorne y al capitán Riley fuera de la sala. Sus rostros estaban deformados por la ira, la desesperación y la humillación. No hace mucho, eran figuras todopoderosas que habían decidido el destino de la ciudad y ahora eran solo criminales que se encaminaban hacia un final vergonzoso. Carmen Pérez se acercó a Christopher y Jamila. «Lo logramos», dijo con la voz temblorosa por el estrés, pero también llena de triunfo. Christopher asintió. «Lo logramos. Juntos». Abrazó a Jamila y luego a Carmen. En ese momento eran más que simples compañeros en un caso. Eran una familia, unidos por un objetivo común y una prueba compartida. Parecía que la justicia no solo se había hecho, sino que había encendido una nueva llama en sus corazones, prometiendo un nuevo comienzo.